Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo José Ramírez. Hoy quiero hablarles acerca de algunos sucesos importantes que es necesario que lo entendamos porque son el cumplimiento fiel de las profecías de la Biblia. Esto es escatología bíblica. Y quiero hablar de temas como el amor, el trato que Dios siempre ha tenido con Israel, su pueblo amado, su nación amada, los descendientes de su amigo Abraham. Quiero hablarle acerca del rapto de la iglesia antes de la caída de la gran tribulación. También quiero hablarles acerca del último intento de Satanás por destruir al pueblo de Israel durante los tiempos de la gran tribulación para tratar de evitar que el ciclo de la historia profética se cumpla. Esto no lo detiene nadie. Y también quiero hablarles del final de Satanás, de su derrota, de su juicio con sus demonios, sus ángeles caídos y todos aquellos que se fueron a la perdición eterna por darle la espalda al Señor, que serán arrojados al lago de fuego y azufre. Quiero hablar acerca de Dios, cómo traerá a su pueblo de todos los siglos, de todas las edades, a su gloria. También quiero hablar acerca de la aparición visible de la venida de Cristo, visiblemente a la tierra, donde se cumple lo que Él dijo, que todo ojo le verá, y del juicio final a la humanidad. Hay muchos temas con detalles muy importantes para los creyentes en la profecía del futuro, pero estos temas los he visto de una manera especial porque son relevantes y un puente para el entendimiento pleno del marco profético de las cosas que están por suceder pronto. Estos temas solo los puede descubrir el Espíritu Santo en las Escrituras. Las Escrituras es la única fuente confiable de revelación divina. Podemos encontrar la escatología en muchos libros de la Biblia. De hecho, puedes encontrar la escatología en cada sección de la Biblia. Los libros de la ley, la historia, la profecía, obviamente la poesía, libros proféticos, los evangelios, las epístolas, todas hablan del plan de Dios para el fin. La estimación es que aproximadamente el 27% de la Biblia, oiga bien, es profética en su naturaleza, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido en su mente un plan específico para la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Toda la historia humana ha sido moldeada por el esfuerzo, la sabiduría y el amor de Dios para redimir a la gente y hacer pacto con el hombre que se vuelve a Él y hacer recto lo que nosotros destruimos cuando el pecado entró al mundo. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, entró no solamente la muerte, el pecado, entró la destrucción. Y vemos que en vez de abundancia, árboles llenos de frutos, ahora conseguimos con cardos, espinas. Entonces es comprensible que a través de la Biblia encontramos revelados pedazos de los planes de Dios mientras lleva a cabo su plan. Sin embargo, hay una serie de pasajes en la Biblia que se dedican específicamente, puntualmente, a la explicación de los últimos tiempos. Por eso tenemos que estar alerta y sobre todo estudiando continuamente la palabra y verificando el cumplimiento profético en el marco de los acontecimientos mundiales. Las noticias de lo que sucede en el Medio Oriente, de los acontecimientos, de las innovaciones, de las guerras, de los rumores de guerra, de las pandemias, la inmoralidad creciente, la criminalidad en sus altos índices. Todo eso habla que estamos en los tiempos del fin. Los pasajes que destaco no están en un orden particular, pero comenzaremos
con el área de la Escritura, la cual es más larga. Y esa es la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. Apocalipsis da el estudio más comprensivo del plan escatológico y de Dios para el fin de la historia humana. Óigame bien, muchos de los otros pasajes que vemos o que vamos a ver a continuación se enfocan en una o en dos partes de la escatología o en personas individuales o grupos de personas específicas. Pero Apocalipsis nos da el vistazo más largo y completo y lo que va a suceder cronológicamente. A medida que avanzas leyendo la palabra, tú puedes ver un foco en la era de la iglesia. Incluso tú puedes encontrar en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor. Asia Menor es Turquía. Entonces, la actividad de los cielos antes y durante la tribulación. Lo puede ver allí. Después de la tribulación en la tierra, después de la batalla de Armagedón, después de la segunda venida de Jesucristo, vas a ver a Cristo estableciendo un reino en la tierra, el milenio, la rebelión final de Satanás después del reinado de 1000 años de Jesucristo, y luego el juicio del gran trono blanco y finalmente una vista al cielo en el periodo de tiempo que la palabra llama la eternidad. Ninguna otra área de las Escrituras nos da la mayor información o detalle como lo hace Apocalipsis. Pero tenemos que recordar que este libro no solo trata sobre escatología, también trata de Jesús, porque dice que es la revelación de Jesucristo, es la revelación de una persona, no solo de una cronología de los tiempos proféticos. Jesús es el centro, es el espíritu de la profecía. Cuando leemos Apocalipsis, debemos prestar mucha atención, tener mucho cuidado a los acontecimientos, a los detalles y los personajes, pero para concluir el libro, habla sobre Jesús y termina diciendo: ven, Señor Jesús. Y todo el que lee diga ven, y la esposa diga ven, y todos dicen ven. Y cuando estudiamos Apocalipsis, debemos de enamorarnos más de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y ver todo lo que Él nos ofrece en su sufrimiento en la cruz. Eso es lo que quiere Él que nosotros tengamos en el corazón y tengamos presente. Es por eso que Jesús nos habla directamente en este libro, tanto en el principio como en el final. Más que todo, Él quiere que todo nuestro enfoque sea Él. Eso es algo para recordar, especialmente cuando estudiamos doctrina. Al final, nuestro estudio y nuestras creencias deben de traernos más cerca de Cristo, revelarnos al Señor y para poder amarlo como Él se lo merece, no solo aumentar nuestro conocimiento académico, teológico acerca de Él, sino que a medida que lo descubrimos en las Escrituras por medio de la revelación del Espíritu Santo, nos vamos enamorando más de aquel a quien ama mi alma. El propósito de la Biblia es que podamos, estar sedientos de Cristo. Como dice el Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice la Biblia: mi alma tiene sed del Dios vivo. Jesús dice en el final del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oiga, nada que ver con lo que se está planteando hoy en muchas
hay una teología del billete, la simonía se ha metido dentro de la iglesia del Señor. Aquí están unos elementos principales del libro que debemos recordar. En primer lugar, ya que esto es la revelación de Jesucristo, es importante recordar que verdaderamente no podemos conocer a Jesucristo sin este libro. Porque este libro es el que nos dibuja a Jesucristo como el eterno, como el que estuvo siempre con el Padre, el que está a la diestra del Padre, el que se ganó el lugar, el que se ganó la honra, la gloria, el poder y la alabanza y el imperio por todos los siglos de los siglos, porque fue inmolado, porque murió voluntariamente y resucitó. Entonces podemos ser salvos y podemos aprender mucho más acerca del Señor Jesús. Y podemos entender verdaderamente el significado de lo que se llama ser hijo de Dios, de lo que significa tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Pero si queremos una plena comprensión de quién es Jesucristo, créame, mi hermano y mi hermana, necesitamos el Apocalipsis. Es triste que muchos cristianos e incluso iglesias enteras ignoran este libro y lo consideran muy confuso, hasta tenebroso, que espanta. Si lo ignoramos, hay cosas de nuestro Señor Jesucristo que nunca vamos a llegar a conocer, que nunca llegaremos a disfrutar ni a comprender porque están revelados en este libro. Este libro se dio para mostrarle a los siervos de Dios no solo las cosas que sucederán pronto, sino también quién es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, Apocalipsis también lleva consigo una bendición especial y, digamos, una bendición única para aquellos que no solo estudian ese libro, sino que obedecen lo que está escrito allí. Eso es donde la palabra de Dios dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, hoy estamos más cerca de cuando se escribió este libro. Cada libro de la Biblia sirve un propósito glorioso, pero este libro sirve un propósito único en la mente del Señor. En tercer lugar, o el tercer elemento clave en Apocalipsis, es que si quieres entenderlo, especialmente las señales y los símbolos, tienes que estudiar el Antiguo Testamento. Tienes que ir, obviamente, al Antiguo Testamento, porque a partir de que la iglesia es levantada, comienzan a aparecer elementos que solamente se manejaban en el Antiguo Testamento. Entonces hay 404 versículos en este libro y dentro de esos versículos hay entre 500 y 800 referencias al Antiguo Testamento. Así que si queremos conocer más acerca de lo que significan las señales, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Tenemos que convertirnos en estudiantes anhelantes, hambrientos de la palabra de Dios. Esto debe de animarnos a elegir esa postura gloriosa que agrada a Dios para estudiar toda la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque ahí está escondida la vida eterna. Todos tienen diferentes libros o partes de las Escrituras que son sus favoritos. Hay gente que le gusta más los salmos, otros les gustan más los evangelios, otros les gustan más los libros históricos. Hay gente que, por lo menos hay libros específicos que no le importa a la gente, que cuando abre la Biblia lo pasa a la página. Por ejemplo, normalmente nadie tiene en su lista el libro, por ejemplo, Números o Levítico. Pero la verdad es que necesitamos toda la palabra de Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para instruir al hombre de Dios, para prepararlos,
y sobre todo para prepararnos firmes en la fe, porque hay una invasión de falsas doctrinas y necesitamos estudiar la palabra. Bendito sea el Señor. Yo creo que es tiempo de que se abra espacio para estudiar la palabra y que los que enseñan la palabra conozcan la palabra, porque estos son temas donde todo el mundo no puede meterse. Necesitamos la Biblia entera, hermano. Cada página, cada versículo, cada capítulo. No necesitamos nada más una que otra porción de la Biblia. Necesitamos toda la palabra. Otro pasaje escatológico principal es una enseñanza de Jesús que es llamado el Sermón del Monte de los Olivos. Y se puede encontrar esto en Mateo 24 y Mateo 25, con acontecimientos paralelos en Marcos 13 y en Lucas 21. Tome nota y estudie esto con fundamento. Porque cuando usted lo va a estudiar no es para saber más que nadie, no es para ser el sabiondo de la iglesia, sino para que tú puedas entender a profundidad quién es el Señor, quién eres tú para el Señor. Eso te va a dar identidad, te va a dar el carácter, te va a dar la firmeza para defender tu fe apasionadamente, pero con conocimiento. Entonces, este es llamado el discurso del Monte de los Olivos porque es una plática que Jesús tiene con Pedro, con Santiago, con Juan y con Andrés en el Monte de los Olivos. El enfoque de la enseñanza de Jesús es la tribulación. Subraya ese término, tribulación, la guerra contra Jerusalén, la segunda venida de Jesucristo, el juicio del carnero y el macho cabrío, el chivo, y las parábolas que ilustran las señales de los tiempos del fin y las características de los últimos días. Obviamente, hermano, indiscutiblemente estamos enmarcados dentro del tiempo del fin. Esta es la última generación. El Señor está que viene por la iglesia. Pueda que suene la trompeta mientras tú estás oyendo esto que te estoy hablando. Es aquí, en este pasaje, que Jesucristo señala que nadie, ni siquiera Él mismo, ni los ángeles que están en el cielo, saben el día ni la hora del regreso de Cristo a la tierra. Esto está en Mateo 24, 36. Y me aterra ver hombres de Dios dando señales y dando fechas y dando días para esto y para aquello. Hay que tener cuidado con esto para no comprometer, número uno, la palabra. Número dos, la seriedad de lo que es el campo profético, escatológico. Sin embargo, a lo largo de la conversación de Jesús con estos discípulos, hay un mandato urgente para la gente en general. Es que velen, es que estén apercibidos, es que sean listos, que estén despiertos y que miraran las señales del fin. Entonces, ¿por qué parece que hay un mensaje mixto en este pasaje? La primera razón es lo que llamamos la doctrina de la inminencia. La Biblia enseña que la gente de Dios debe estar lista constantemente y velando por su regreso. Muchas de las parábolas ilustran esta doctrina y aún el apóstol Pablo enseñó que hay una recompensa especial para aquellos que viven una vida bajo esta doctrina de la inminencia, esperando a Dios de los que aman su venida. Él dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay gente que ni siquiera piensan que el Señor está a la puerta. Hay lugares donde no hay espacio para este mensaje. Hay otros mensajes que suplantan el mensaje más importante que se tiene que predicar y enseñar en la iglesia. Es hora de que se acabe tanta pamplina
y se establezca el reino con seriedad y se le enseña a la gente estos temas que son ignorados por el grueso de mucho pueblo de Dios. Como cristianos no sabemos el día ni la hora del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia. Se describe en la Biblia como un acontecimiento inminente que sorprenderá a la gente. Por eso tenemos que estar preparados, no prepararnos. Tenemos que estar ya preparados, porque cuando suceda eso no va a dar tiempo a que la gente se prepare, porque ya es tarde. Nada tiene que ocurrir antes que Dios levante a su iglesia al cielo. Para esto no hay señal. En este momento puede ocurrir. Y en ese momento que la iglesia sea levantada, bendito Dios, comienza el tiempo de la tribulación. Para la venida visible del Señor, obviamente hay unas señales específicas, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, todo eso. Pero para el rapto de la iglesia, no. Lo único que el Señor dice es que estemos velando. Así que mi trabajo como predicador, pero también como un profeta de Dios, es anunciar la venida de Cristo. El que se haga llamar profeta, el que se haga llamar apóstol, el que se haga llamar ministro del Señor y no hable estos temas, no anuncie al pueblo la venida del Señor, no tenga el entendimiento que se requiere para manejar estos temas y para impartirlo al pueblo, es mejor que se aparte, porque viene un tren glorioso apartando todos aquellos, número uno, que Dios no llamó, número dos, que Dios llamó pero están avergonzando el evangelio, que se desviaron de la fe y serán traspasados de muchos dolores. Dios va a arrasar con mucho pueblo y va a levantar un pueblo nuevo. Este es el tiempo, vino una renovación de todas las cosas. Así como dijo Jesús en el sermón del Monte de los Olivos, que la gente debe velar y estar listo. Así también nosotros debemos velar. Tenemos que estar ready, tenemos que estar listos, hermano. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que hagan los súbditos de su reino. Hermanos, el rey dice que viene y los súbditos del rey y ciudadanos del reino tenemos que creer que es así. Es un principio que vemos demostrado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero si somos estudiantes cuidadosos de la Biblia, vemos que el sermón del Monte de los Olivos no está hablando sobre o acerca del rapto, cuando dice vela por su regreso, pero está hablando acerca de la segunda venida del Señor, o sea, de la manifestación visible, porque la segunda venida está dividida en dos tiempos. Número uno, un rapto secreto. Número dos, una manifestación visible que será después de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, si interpretamos la profecía bíblica literalmente, y si lo hacemos, sabemos que hay un número específico de días establecidos para cada parte de la tribulación. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice que nadie puede saber ni el día ni la hora? Una razón posible es porque hará cambios tan dramáticos en la tierra y las estrellas durante el tiempo de la gran tribulación, que va a ser muy difícil incluso saber qué hora es o qué día se está viviendo. La gente no va a tener tiempo ni de mirar el reloj. Bendito sea el Señor. Va a ser un caos donde la gente va a perder la noción del tiempo. Dice que correrán de aquí para allá espantados, tratando de esconderse, de ocultarse de la mirada de aquel que está sentado en su trono y de la ira del Cordero. Algunas personas leen Mateo 24, versículo 38 y dicen que la tribulación no será en el futuro, que no es el futuro de lo que se habla, que la Biblia estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Esto es lo que Mateo 24, versículo 34 dice. De cierto os digo,
que no pasará, óigame bien, esta generación hasta que todo esto acontezca. Preteristas discuten que este versículo muestra que estos versículos acerca de la tribulación se referían a acontecimientos históricos del primer y segundo siglo. Sin embargo, no están prestando atención al contexto y a las claras enseñanzas de este pasaje de las Escrituras. ¿Quién es esta generación? ¿Cuál es esa generación de la que habló Jesús? El texto dice que esta generación es la que iba a ver la higuera convirtiéndose tierna y sus hojas brotando. En la Biblia la higuera siempre representa a Israel. Entonces la generación que ve a Israel brotar y convertirse en un país nuevo es la generación mencionada aquí. Y eso sucedió el 14 de mayo de 1948. Los descendientes físicos, naturales de Abraham han sido reunidos en su patria antigua, han sido repatriados. Anterior a esto, nunca ha sucedido algo como esto en la historia del mundo. Esto se cumplió el 14 de mayo de 1948. Y salió en un periódico, decía en inglés, Jerusalén, la ciudad eterna, porque es la ciudad del gran rey. En 1960, la población de Israel era de 2 millones de personas. En 2013 la población de Israel llegó a 8 millones de personas. 6 millones de estas personas son judíos. El otro 25% son árabes o de otras etnias. Ahora, 2 estudios realizados en 2012, ese fue un año donde hubo mucho jaleo, mucho traqueteo por las profecías mayas y la gente se interesó mucho en esto. En ese tiempo se demostraron que hay entre 6.4 y 6.6 millones de judíos que todavía viven en los Estados Unidos. Y Estados Unidos está de pie porque ahí está el pueblo de Israel, el pueblo de la bendición, el pueblo que heredó la bendición de Abraham. Bendito sea el Señor. Israel es el único país del mundo con una población judía que crece constantemente. Sin duda, el pueblo de Dios está siendo reunida a su tierra natal, como predijo la Biblia, que ellos regresarían como palomas al ventanal. De nuevo, la higuera está brotando hojas verdes. El contexto de esta parábola, querido hermano, querida hermana, muestra que esta generación no se refiere a la actual generación de personas que vivieron cuando Jesús estaba hablando, hace 2000 y algo de años, sino que se refiere a una específica generación que estará viva cuando Israel sea reunida de nuevo en su tierra. Las personas que niegan la realidad futura de la tribulación no solo ignoran peligrosamente el contexto de estos pasajes, sino que también ignoran las claras enseñanzas de Jesucristo en estas escrituras. En primer lugar, el versículo 14 de Mateo habla del evangelio siendo predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Esto sucede en Apocalipsis capítulo 14, cuando un ángel vuela por los aires predicando el evangelio abiertamente a todo el mundo, el evangelio eterno. Definitivamente esto todavía no ha sucedido. Y cuando eso suceda, la iglesia no estará aquí, estaremos en el cielo gozándonos con el Señor en los tiempos de la boda del Cordero. Es esa generación quien verá todas las cosas realizadas del Sermón del Monte de los Olivos. Nosotros no lo vamos a ver, pero Dios nos está hablando para que nos apercibamos, para que nos santifiquemos y huyamos de esos terribles días que serán derramados sobre la tierra. Hay una agenda terrible, negra, una agenda de dolor,
un libreto de juicio que está escrito por el dedo de Dios y será cumplido en los tiempos de la tribulación y la gran tribulación, y la iglesia no estará aquí. Incluso vamos a ver en el versículo 21 de Mateo 24, dice, porque habrá entonces, óigame bien, entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que estamos viendo ahora, hermano, no es ni la tribulación, ni la pretribulación, ni la tribulación. Estamos viendo el principio de dolores, y Dios lo está permitiendo que lo vivamos en carne propia para que nosotros sepamos que si esto es aquí, ¿cómo será el día que el Padre derrame su juicio sobre la tierra? Una tierra que le dio la espalda al Señor, una tierra llena de pornografía, de pornógrafos, llena de escándalos, de corrupción de los políticos, de desmoronamiento moral de la familia, de las instituciones, donde todos los días el diablo está buscando implantar su reino de inmundicia, del infierno sobre la tierra, donde se están aprobando leyes que ofenden a Dios, antinatura, que van en contra de la sagrada palabra de Dios. Incluso podríamos escoger una guerra, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y compararla con el ataque de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y demostrar que era mucho peor, no solo en su alcance, pero en la muerte y la persecución del pueblo de Dios. Sí. Mire la cantidad de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial a mano de Hitler y su imperio nazi. Josefo, el historiador del primer siglo, él estimó que 1.100.000 judíos fueron asesinados en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dice Josefo que los soldados romanos, las hordas romanas, caminaban sobre montones de cuerpos de judíos, y que la sangre corría como un arroyo desbordado. Un mínimo de 6 millones de judíos, en cambio, fueron asesinados en el holocausto nazi. Por lo tanto, si tratamos de justificar la tribulación diciendo que Jesús estaba hablando sobre el cerco de Jerusalén y la destrucción del templo, hermano, en el año 70, significa que Jesús estaba mal o estaba mintiendo acerca de Mateo 24, 21, que tenía un desenfoque escatológico. Entonces, en vez de eso, yo quiero que usted atienda, porque esto no lo habla todo el mundo. Jesús estaba hablando de un tiempo futuro que aún no ha ocurrido, que será peor que cualquier cosa imaginable por el hombre. Dice que vendrá tribulación como nunca antes la ha habido ni la habrá jamás. Porque será la última tribulación, porque será cuando Dios va a destruir el mal, va a erradicar el pecado para establecer su reino perdurable de santidad, de pureza y de justicia eterna. Pero en el final, la gran esperanza del sermón del Monte de los Olivos, ¿sabe cuál es? Es el regreso de Jesús a la tierra para rescatar a su pueblo escogido, al pueblo amado de Dios, que es el pueblo de Israel. Por eso a Israel hay que estimarlo. No se meta en cosas que usted no entienda. Deje a Israel quieto, porque Israel históricamente ha sido atropellado, ha sido humillado, ha sido esclavizado, ha sido desangrado. Y yo creo que este es el tiempo, como dice la Biblia. Israel se ha levantado, como dice en el libro de Ezequiel 37, se levantó un gran ejército. Ha resucitado el ejército muerto del valle de los huesos secos. Como les dije, esa es la esperanza de que el Señor va a rescatar a su pueblo y lo va a enviar al glorioso reino preparado desde la fundación del mundo, y juzgando a los malvados en la tierra. Lea Zacarías 14 para que usted vea lo que yo le estoy hablando. El Señor traerá justicia sobre aquellos
pueblos, naciones que le faltaron el respeto, que humillaron, que atropellaron a Israel, que la persiguieron, que lo maldicen. Por eso usted ve tanta maldición en muchos pueblos, porque Dios maldice al que maldice a Israel, y el que se meta con Israel no le va a ir bien. Israel es sagrado, sea como sea, ese es el pueblo de Dios. Estos son pasajes poderosos, hermanos, con enseñanzas urgentes para la iglesia, y sin duda es un papel que juega este ramillete de escritura, un papel decisivo en la transformación de muchas almas a Cristo después del rapto, mientras que estas cosas se vayan cumpliendo en la tierra. Durante ese tiempo, hermanos, miles y miles y miles se convertirán a Cristo. Por eso usted ve la multitud en el cielo, bajo el trono de Dios, que salieron de la gran tribulación y lavaron su vestidura con la sangre del Cordero y con su propia sangre, que no adoraron a la bestia ni aceptaron su marca. Entonces la gente irá a la Biblia durante esos días. La gente va a volver a la palabra. Habrá comezón de oír la palabra de Dios. Buscarán a alguien que conozca la palabra, y de eso se van a encargar los predicadores, los maestros, los teólogos que se quedaron en la tribulación, que no estaban preparados en santidad cuando sonó la trompeta. Y ellos serán los que se van a encargar de predicar el evangelio, junto con los 144,000 judíos y los 2 testigos que se manifestarán en los tiempos de la tribulación, la gran tribulación. Y se encontrarán con esas enseñanzas de nuevo, volverán a repetir lo que en un tiempo dejaron de oír, lo que un día no quisieron oír, y reconocerán que hay un fin cercano y que deberán tomar una decisión sobre Jesucristo, o se van a ir a la eternidad con Satanás y sus demonios. En Daniel capítulo 9, otro poderoso pasaje de escritura que nos enseña escatología, es este pasaje, este capítulo 9 de Daniel, específicamente los versículos 20 al 27. Aquí se registra la profecía de la semana 70, que son los 7 años de la tribulación. Es muy importante cuando se quiere comprender el calendario profético de Dios, tiene que estudiar la semana 70 de Daniel. Aquí vemos que Dios no está trabajando de una manera aleatoria. Él no solamente está respondiendo ante cosas que suceden. Esto es lo que creen los teístas extremos. Él específicamente está elaborando un plan profético y tiene el tiempo determinado para llevar a cabo su plan, porque todo lo que él quiso se hará, dice la Biblia. Entonces vamos a mirar muy de cerca este pasaje de las Escrituras, porque es esencial si queremos entender el horario de Dios en el tiempo profético. Pero por ahora hay que tener en cuenta que este pasaje nos da una clara descripción del plan completo profético de Dios acerca de Israel. Cuando la iglesia no esté aquí, entonces toda la intención y el cuidado de Dios será con Israel para hacerlo volver a Él. El plan profético de Dios afecta a todo el mundo, pero el enfoque principal es Israel. El juicio viene sobre todas las naciones, pero el centro de todo será Israel. Lo que también es importante de saber acerca de este pasaje es que poderosamente demuestra que Jesucristo es el Mesías. Estoy emocionado de mostrarte esto. Siento como ríos corren por mis venas, como corre su presencia sobre mi persona. Pero en realidad Apocalipsis, el Sermón del Monte de los Olivos y Daniel capítulo 9, para mí, José Ramírez, probablemente son los 3 pasajes más significativos de escatología en la Biblia. Hay muchos otros que vamos a ver en un momento, pero si usted tiene que evaluar el impacto de ellos, entonces estos 3
Son grandes enfoques proféticos y escatológicos que se van a cumplir y tenemos que estar muy alerta. Vamos a mirar algunos de los otros pasajes. Daniel 11:36 y Daniel 12:4. Ahí Daniel capítulo 11, versículo 36 hasta el versículo 4 del capítulo 12. Es un pasaje importante en el estudio de la escatología bíblica. Los últimos 3 capítulos completos de Daniel son una parte muy importante de la profecía bíblica, pero para nuestros propósitos, la sección escatológica más importante es el capítulo 11, versículo 36 al capítulo 12, versículo 4 de Daniel. La visión final de Daniel puede ser algo confusa porque trata el futuro y su historia desde el rey Darío hasta el tiempo de la gran tribulación. Entonces, hay una serie de reyes y reinos que se mencionan en la visión de Daniel. Todos, menos uno de ellos, ya se han cumplido por los gobernantes y reyes que han vivido en la historia de la humanidad. Sin embargo, la principal enseñanza escatológica de este pasaje es acerca de un personaje que la Biblia llama el Anticristo y sus guerras durante la tribulación, un poco antes de la segunda venida, la manifestación visible del Señor Jesucristo. Esas profecías comienzan en el versículo 36. Anote eso. Ahorita vivimos en el intervalo entre Daniel 11:35 y Daniel 11:36. Todo lo que fue profetizado acerca de esto en el versículo 35 de los imperios pérsicos y griegos han sido cumplidos meticulosamente y de una manera precisa, porque es palabra de Dios. Pero en el versículo 36 se habla de un gobernante que todavía no ha llegado al poder porque hasta ahora hay alguien que lo detiene, el Espíritu Santo y la Iglesia del Señor. Este personaje es considerado el gran anticristo, el hombre de pecado. No es Adolfo Hitler, no es Antíoco Epífanes, no es Nerón, no es Napoleón Bonaparte, como algunos sugieren. Él es alguien cuyas profecías aún no se han cumplido. Entonces se nos ha dado un montón de información sobre el anticristo. Él va a hacer y luego va a romper un pacto con el pueblo judío, contaminará el santuario y va a establecer la abominación desoladora en el templo del Señor. Mire eso. En ese pasaje vamos a aprender que el anticristo será un genio militar, va a ser una persona con un ingenio para la guerra sobrenatural. Él será increíblemente convincente. Bueno, va a convencer al mundo entero. El mismo poder persuasivo del diablo, porque Satanás le dio al anticristo su poder, su trono y su gran autoridad. Él será brutal. Será un personaje sediento de sangre, no tiene misericordia, no tiene escrúpulos, no tiene compasión por nada ni por nadie. Él será un maestro de la intriga, dice la Biblia. Él va a blasfemar a Dios y se va a engrandecer sobre todos los dioses. Él no va a tener ningún deseo de las mujeres, pero en vez de eso se va a adorar a sí mismo y va a adorar al Dios de las fortalezas, el mismo Satanás. Él va a conquistar las naciones y va a tomar el botín para sí mismo. Él parece que es indestructible, pero en el fin será vencido. Lea la Biblia y nadie, óigame bien, va a ser capaz de ayudarlo o de salvarlo, porque la Biblia dice que su fin será cierto, como cierta es la palabra de Dios. El versículo 37 de este pasaje
indica claramente que el anticristo debe ser un judío. ¿Por qué? Porque los judíos están esperando al Mesías y el Mesías es judío. No puede ser un Mesías de otra nación porque Israel nunca, 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 nunca va a aceptar a un Mesías que no sea judío. Este versículo, Daniel 11:37, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se va a engrandecer. Entonces, el argumento que el anticristo debe ser un judío se da precisamente en este versículo. Además, es sugerido, ya que el anticristo es recibido como Mesías, él debe ser un judío, ya que se argumenta que los judíos nunca, como yo se lo dije, van a aceptar a un Mesías gentil. Jamás lo van a hacer. Muchos buenos eruditos sostienen esta posición. Muchos eruditos descubren que es muy fácil de creer que el jefe del Imperio Romano será un judío. Para complicar un poco más su origen, Isaías 10, Isaías 14, Miqueas 5 se refiere al anticristo como el asirio. Óigame, el asirio. Entonces, cuando nos fijamos en todo lo que sabemos de la Biblia sobre el anticristo, parece más probable que va a ser un gentil, no un judío. Pero aquí está lo que seguramente podemos saber. No sabemos quién es él. Él será identificable solo después del rapto de la iglesia. Yo no estoy esperando al anticristo. Yo estoy esperando a Cristo. A mí no me interesa quién es el anticristo. Yo no lo estoy esperando a él. Yo estoy esperando a Cristo. Amo su venida. Entonces esto está bien claro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 8 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces podemos hacer conjeturas, digamos, de dónde viene el anticristo, pero al final nos iremos al cielo antes de que Él sea revelado en el mundo. Créalo que Dios nos va a levantar antes. Y el que quiera saber quién es el anticristo, bueno, lo va a saber si se queda en esta tierra y si es dejado cuando suene la trompeta y no se vaya en el rapto con el Señor. Ezequiel 38 y 39 da una profecía muy importante acerca de un líder llamado Gog, con su ejército y de un lugar llamado Magog, el cual se une a una coalición con Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma para atacar al pueblo de Israel, para ser milagrosamente destruidos estos pueblos enemigos de Dios, porque Dios va a defender su pueblo. Israel, aunque esté rodeado, Dios se manifestará para salvarlo de una destrucción inminente. Se dice que este acontecimiento ocurrirá al cabo de años, y si leemos el texto literalmente, está claro que este ataque no ha sucedido todavía, aunque Israel sigue siendo atacado todo el tiempo, pero este específicamente no ha sucedido. Esta coalición de naciones enemigas del
pueblo de Israel se reúne junto con una gran armada, un gran ejército, hermano, con un plan de destruir a los israelitas, quienes están viviendo en paz. Dice que estarán en ese tiempo viviendo en paz, confiado en un pacto que hizo con el anticristo. Y será con la finalidad de saquear la tierra. Ese es el motivo de la invasión y de aniquilar al pueblo de Dios. Vienen estos ejércitos, vienen del norte contra Israel. Pero Dios conoce sus planes y utiliza estos ejércitos malvados para mostrar su poder a favor de los judíos y para santificarse a sí mismo ante los ojos del mundo. Entonces, cuando esta coalición trate de atacar a Israel, que lo va a hacer, habrá un terremoto sobrenatural, piedras de granizo, fuego y azufre, y los soldados se atacarán unos a otros en una confusión impresionante, en vez de matar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Vamos a llamarlo pueblo de Dios, debido a los milagros o a lo milagroso de estos acontecimientos. La Biblia dice que el mundo va a saber que Dios es el Señor, como ocurrió en el tiempo de Elías, cuando el fuego descendió y el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Después de la destrucción de los ejércitos del anticristo, durarán 7 meses para enterrar a todos los muertos, y sus armas, dice que serán recogidas y quemadas, y durarán quemándose 7 años. Se nos da la profecía en Ezequiel 38 y se vuelve a contar en el capítulo 39 de Ezequiel. Esto no pretende de ser una alegoría, pero es la explicación de algo que sin duda, óigame bien, va a acontecer. Esto viene porque viene. Personas específicas, naciones y periodos de tiempos son mencionados en la profecía para que nosotros podamos tener entendimiento claro de que estamos en los tiempos peligrosos, que estamos en los acontecimientos verdaderamente profetizados que se van a realizar en el fin de los tiempos, y lo que ha de venir vendrá. Ahora, más de una vez, Gog es descrito como el príncipe de Mesec y Tubal. Este príncipe hace una coalición con los países enumerados como Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma. Entonces, hoy, ¿quiénes son esas naciones? En general, se acepta que Gog, príncipe de Ros, es el título del líder de Rusia. Se dice que Ros es de las partes remotas del norte. Incluso Ros significa oso, y el oso es el símbolo nacional de Rusia. Entonces, mirando a Israel, si usted busca un mapa mundi, ubica a Israel y ve que al norte de Israel solo Rusia responde a esta descripción geográfica cardinal. No tengo tiempo para entrar en un estudio profundo acerca de estos pueblos, que serán pueblos aliados de Rusia en la invasión a Israel. Son naciones que entrarán en el juego bélico contra Israel. Magog se refiere al antiguo pueblo escita, que hoy serían las naciones islámicas de Asia Central, que pertenecían a la Unión Soviética, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el presente, Mesec es Turquía. Tubal también se refiere a Turquía, al igual que Gomer y Togarma. Todos estos nombres son diferentes regiones que se encuentran en Turquía de hoy. En el presente, Persia es Irán. Etiopía no es Etiopía como lo conocemos en el presente, sino que es lo que podríamos llamar Sudán. Sudán del Norte es otra nación musulmana, enemiga de Dios. Y por último, Libia, o a veces se refiere como Put, es parte de esta coalición. En el presente,
Libia es Libia. Por lo tanto, lo que vemos es que el líder de Rusia forma una alianza, una coalición de naciones musulmanas para destruir Israel. Pero les espera la destrucción sobrenatural, milagrosa por parte de Dios. Y sobre los montes de Israel serán quebrantados. Porque la Biblia dice, sobre los montes de mi tierra, allí te quebrantaré, oh asirio. Interesantemente, en estos tiempos vemos que Rusia ha aumentado de manera terrible, espectacular, sus relaciones diplomáticas y económicas, óigame bien, con Irán, con Libia y con Turquía al mismo tiempo. Porque él está jugando un juego ya escrito proféticamente y tiene que ser así. Es un libreto de Dios. Turquía le ha dado la espalda a Israel, a pesar de que fueron aliados en un tiempo. El escenario está listo para que las profecías de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, se cumplan. Mira estos tres textos más y termino. Zacarías 14 es un texto significativo. El enfoque de esta profecía es la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo y el reino futuro del Señor sobre la tierra. Este es uno de los lugares en las Escrituras donde aprendemos que el Señor regresará a la tierra. Él descenderá del cielo y va a posar sus pies sobre el monte de los olivos y allí va a destruir a los ejércitos de la tierra con la palabra de su boca y destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Créalo, Cristo va a venir en aquel tiempo visiblemente, pero el Señor está por levantar la iglesia. El rapto de la iglesia está a la puerta. Este pasaje dice que las personas que luchan contra Jerusalén van a ser disueltos, se van a desintegrar con la gloria de su poder. Dice la Biblia que la lengua se les deshará dentro de la boca y los ojos se les derretirán dentro de las cuencas. Morirán de pie. Ni sabrán que ya están muertos. Será como el efecto de una bomba atómica. El regreso de Cristo, amado hermano y hermana, será acompañado por un gran terremoto. Va a dividir ese terremoto el monte de los olivos en dos partes, haciendo un gran valle que es utilizado por la gente del Señor para escapar de la destrucción de la ciudad. Zacarías dice esto en Zacarías 14:5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huyisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Oiga bien, Zacarías, profeta, hace referencia a un evento literal, histórico, que todos los lectores originales podrían conocer, y él dice que va a ser así. Claramente, esto debe ser entendido como una profecía literal que requiere que Jesús regrese físicamente a una batalla real. Estos acontecimientos tienen que ser verdaderos y tienen que ser literales para que cualquiera de estas profecías puedan ser comprendidas. Porque no hay otra manera que usted la pueda entender, sino que Jesucristo descienda a la vista de todo el mundo y sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, vendrá el terremoto y entonces será visto el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Su majestad, el Rey, se va a manifestar. En Zacarías 14 también se nos dice que la luz del día disminuirá y que la gente no será capaz de decir cuándo es de día o cuándo es de noche.
Será día de tinieblas, de oscuridad. Y eso explica el por qué nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Si no hay luz, no hay estrellas, no hay sol, no hay luna, usted no sabe si es de día o si es de noche, a pesar de que el día teóricamente podría calcularse utilizando otros eventos en la tribulación. Nadie va a saber si técnicamente es de día o si es de noche. Ahora, después de Armagedón, esa guerra profetizada, el reino se va a establecer, el reino de Dios. Leemos que año tras año, la gente de la tierra que va a subir a Jerusalén para adorar al rey y guardar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Esos son los pueblos, las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación. Pero para aquellos que no suban a Jerusalén a adorar al Señor, dice la palabra que Dios retiene la lluvia sobre sus pueblos, sobre su tierra, y va a haber plagas sobre ellos. Mira, increíble que para esos tiempos todavía hayan gente que se resista a adorar a Dios. Dios mío, que Dios nos libre, que Dios nos guarde de ese espíritu de rebeldía, de falta de temor a Dios. Y aquí vemos que en el milenio todavía habrá naciones. Eso significa que habrá grupos organizados de personas que se van a identificar por su origen étnico, que no van a perder su cultura, su gentilicio. Pero el enfoque de todo el mundo será el rey en Jerusalén. Fíjense, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ahí nos habla o nos da una idea de la condición espiritual, la cual da marcha o la cual da paso al fin de la historia de la humanidad. Se nos ha dicho que habrá una gran apostasía antes del día del Señor, y también se nos da en este pasaje más información sobre ese personaje satánico llamado el Anticristo, que se conoce aquí como el hijo de perdición, el hombre de pecado, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Nosotros aprendemos en este pasaje de 2 Tesalonicenses 2 que su revelación, que la manifestación del Anticristo está siendo restringida por la presencia del Espíritu Santo y de la Iglesia de Cristo sobre la tierra, porque el Anticristo representa las puertas del infierno, las puertas de la perdición, así como Cristo representa las puertas de gracia. Entonces las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia del Señor. En el instante que nosotros seamos trasladados al cielo en el rapto, el Anticristo llegará al poder. Él tiene que esperar su momento. Él tiene el poder de Satanás y será capaz de trabajar en la conciencia y en el engaño a las naciones, y va a hacer prodigios y milagros mentirosos. Y haría esto para poder obtener el control de la tierra. Ya que no quisieron creer en la verdad, Dios los entrega a un espíritu de mentira. Esa es la mentira satánica llamada el Anticristo. Él se va a oponer a Dios, me refiero al Anticristo, se va a exaltar a sí mismo sobre todo Dios y se va a proclamar a sí mismo como Dios y se sentará en el templo de Dios en Jerusalén. Y esto es el comienzo de la segunda mitad de la tribulación, que se conoce como la gran tribulación. Entonces, muchos millones serán engañados por este hombre diabólico y van a creer su mentira porque se complacen en la injusticia. Sin embargo, este es su destino. Segunda de Tesalonicenses 2:8, y lo voy a decir claro. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesucristo, nuestro Señor, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu de su boca, porque es su palabra. Todo mensaje, toda palabra
que sale de la boca de un hombre que nos revela el poder de Jesucristo, la majestad del Señor, la sempiternidad de Cristo, la autoridad, la posición regia eterna de Jesucristo, pues no es de Dios. Y lea primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahí aprendemos acerca de nuestra esperanza bienaventurada. ¿Cuál es nuestra bienaventurada esperanza? El rapto de la iglesia, hermano, el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, hermano, la ignorancia está matando al pueblo. Se ignora estas cosas porque no se está enseñando la palabra. Se están cambiando estos temas por temas técnicos, por temas que atraigan la atención, y con eso mucho pueblo que se llenen los recintos, los salones se llenen de personas, y eso representa entrada de dinero. Bendito el Señor. Dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, dice el Señor, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en las nubes del aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Hay una gran variedad de opiniones o de puntos de vista acerca del rapto. Y yo creo que el rapto es inminente y puede suceder en cualquier momento. Otros creen que el rapto sucederá al final de la tribulación, que es cuando Jesús viene a destruir a los ejércitos del diablo, del anticristo, en el Armagedón. Al mismo tiempo, vamos a ser raptados solo para volver con él luego. Otros creen que el rapto tendrá lugar a la mitad de la tribulación. Se conoce como mid-tribulacionismo. Otros enseñan que el rapto va a suceder en diferentes momentos de la historia. Pero primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ahí Pablo presenta este evento como una maravillosa esperanza para los cristianos, para los que esperan al Señor. Lógicamente, si el rapto tiene lugar en cualquier momento después del comienzo de la tribulación, pues no es ninguna esperanza bendita ni bienaventurada para nosotros, porque vamos a estar padeciendo igual que el resto de un mundo pecador. Algunos dicen que seremos arrebatados antes de la ira, a la mitad de la tribulación. Y es cierto que los últimos 3 años y medio son mucho peor que la primera mitad de la semana 70 de Daniel, la semana de la tribulación. Pero la primera mitad de la tribulación también es terrible y es horrible, porque el mundo entero estará bajo el gobierno del anticristo. Yo no quiero ver ese personaje. Estoy esperando al Señor. Entonces no sería un consuelo saber que tenemos que experimentar la primera mitad de la tribulación. Y concluyo. Viendo el contexto de primera de Tesalonicenses, entendemos que Pablo estaba escribiendo para instruir a la iglesia, incluso para nosotros en el día de hoy, porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo dijo que no quería que fuéramos ignorantes, que entendiéramos esto correctamente. El contexto es que los cristianos tesalonicenses creían que el rapto era inminente para aquellos tiempos. Ellos estaban confundidos acerca de lo que iba o de lo que sucedería con sus seres queridos cristianos que habían muerto. Pablo explicó que los muertos en Cristo tendrán
parte en el rapto al cielo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron en integridad, no los que murieron siendo evangélicos ni asistiendo a una iglesia, sino los que murieron fieles a Dios, caminando en integridad, en el temor a Dios, obedientes a su palabra, los que guardaron la palabra de su paciencia. Para Pablo, este podría haber sido el tiempo perfecto y necesario para decir que el rapto no es un evento inminente, pero no lo hizo. Él dijo que el rapto es un consuelo y una esperanza bienaventurada, y para nosotros lo es también. Hay una variedad de razones por el cual nosotros creemos que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor ama a su iglesia. Dice la Biblia que seremos rescatados. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré a ti de la hora de la prueba que ha de venir, óigame bien, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero los que esperan al Señor escaparán. Este es el mensaje. Escapa por tu vida. Tú que me estás oyendo, oye que este es un mensaje y son los últimos mensajes que estamos dando. Son los mensajes del día del fin, para que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que esté en inmundicia se limpie y venga a Cristo. El Señor lo lava, lo limpia y lo hace ciudadano del reino de los cielos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El Señor está a la puerta. Dios te bendiga. Shalom.